Hola, buenos días a todos. Soy Aida, una de vuestras profesoras, y hoy vamos a tratar el tema de los tributos de los municipios. Antes de empezar, como siempre, deciros que si al terminar la clase os ha quedado alguna duda pendiente, siempre podéis utilizar el apartado de tutorías. Pues bien, la clase de hoy se estructura en 5 puntos. En primer lugar, hablaremos de los tributos. Explicaremos su concepto, su regulación y en los apartados segundo, tercero y cuarto los desarrollaremos. Como tributos tenemos los impuestos, como por ejemplo el IBI, el impuesto de actividades económicas o el impuesto de vehículos de tracción mecánica. También tenemos las tasas y las contribuciones especiales. Y el último apartado trata de los precios públicos, los cuales van aparte ya que no se encuentran dentro de la categoría de tributos, como ya veremos más adelante. Pues bien, empezamos hablando de los tributos. Estos se encuentran regulados en primer lugar en la Constitución española en sus artículos 31, 133 y 142. En la Ley 58/2003, que es la Ley General Tributaria, en su artículo 26, en el Real Decreto Legislativo 2 de 2004, esto sería la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y por último, en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. Bien, ¿y qué entendemos por tributos? Pues son aquellas prestaciones patrimoniales de carácter público que establecen las administraciones públicas en base a una ley a unos sujetos determinados. Estas prestaciones son exigidas como consecuencia de disponer de una capacidad económica que se considera que los hace aptos para contribuir, con una cantidad fijada en cada uno de los casos a la hacienda pública. Básicamente son prestaciones económicas que deben satisfacer todos los contribuyentes al Estado, por el simple hecho de disponer de cierta economía. Tienen carácter pecuniario, es decir, que la obligación se satisface siempre en dinero, y también tienen carácter público, ya que su origen procede de la ley. Estos se clasifican en 3 categorías: impuestos, tasas y contribuciones especiales. Como ya hemos dicho, hay que tener en cuenta que los precios públicos no se incluyen dentro de la categoría de tributos. La diferencia entre estos 3 es que los impuestos son tributos exigidos sin ningún tipo de contraprestación, es decir, sin que el sujeto pasivo haya recibido ningún tipo de actividad o servicio directo por parte de la administración. Por ejemplo, el impuesto del IBI. En este caso, la administración no da ningún tipo de servicio o actividad al ciudadano. Simplemente se debe de pagar por disponer de un inmueble. Mientras que en las tasas y las contribuciones sí que se dispone de una contraprestación por parte de la administración, como por ejemplo la tasa por utilizar algún bien de dominio público, como un terreno. Muy bien, ahora vamos a ver uno por uno estos tributos. Empezamos por los impuestos. La ley reguladora de las haciendas locales establece que los impuestos municipales obligatorios son el IBI, el impuesto sobre bienes inmuebles, el impuesto sobre actividades económicas y el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Vamos a explicar cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Empezamos por el IBI, el impuesto sobre bienes inmuebles. Se encuentra regulado en los artículos del 60 al 77 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Y estos bienes inmuebles pueden ser tanto rústicos, urbanos y de características especiales. La normativa del catastro es la que determina si los inmuebles son de un tipo u otro, ¿de acuerdo? Este impuesto grava el valor de la titularidad de un inmueble y a sus derechos reales.
un ejemplo de derecho real, por ejemplo, es el derecho de usufructo. Pues bien, el IBI tiene carácter objetivo. Esto quiere decir que se cuantifica según el valor del objeto, sin tener en cuenta las circunstancias de los sujetos pasivos. Hablamos de su hecho imponible. El hecho imponible es sencillamente lo que motiva la exigencia de un tributo, el motivo por el cual nace esa obligación tributaria. Pues en este caso, en el IBI, el hecho imponible es la titularidad de los siguientes derechos. Estos derechos que os voy a mencionar, ya os he dejado aquí el artículo 61, ¿de acuerdo? Por si luego queréis echarle un vistazo. Pues bien, como decía, en el IBI el hecho imponible es la titularidad de los siguientes derechos. El derecho de una concesión administrativa sobre estos inmuebles o sobre los servicios públicos a que se encuentren afectados, de un derecho real de superficie, de un derecho real de usufructo o del derecho de propiedad. El disponer de estos derechos es lo que crearía el hecho imponible de este impuesto. Bueno, también destacaros que si un inmueble se localiza en varios términos municipales, se tendrá que abonar el importe a cada uno de estos municipios por la superficie que ocupe en cada uno de ellos. Hay dos supuestos que establece la ley reguladora de las haciendas locales, los cuales implican que no se debe satisfacer el IBI. Estos son el de no sujeción y el de exención. Pues bien, no están sujetos a este impuesto. Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes de dominio público y marítimo terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito. Y los siguientes bienes inmuebles propiedad de los municipios. Los de dominio público afectos a uso público, los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por el ayuntamiento, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante contraprestación. Y los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los cedidos a terceros mediante contraprestación. Y en cuanto a los bienes que están exentos del pago de IBI, es decir, en estos dos casos, tanto exento como no sujeción, es que no tienen que satisfacer este importe, simplemente no están obligados a su pago. Pues bien, en cuanto a los bienes que están exentos del pago del IBI, se encuentran regulados en el artículo 62 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Aquí encontraréis el listado, como por ejemplo serían los inmuebles que pertenezcan a la Cruz Roja. Ahora pasamos a los sujetos pasivos del IBI. Las personas físicas y jurídicas y los entes sin personalidad jurídica que sean titulares del derecho que sea constitutivo del hecho imponible de este impuesto son los sujetos pasivos del IBI, en concepto de contribuyentes. La ley reguladora de las haciendas locales prevé un caso de afección de los bienes al pago de las deudas pendientes por este impuesto, en los casos de cambio en la titularidad de los derechos imponibles constituidos sobre estos. Esto significa que cuando hay un cambio de titularidad, las deudas no desaparecen, estas quedan pendientes y la obligación continúa. En cuanto a su base imponible, la base imponible es la cantidad sobre la cual se calcula el tributo, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso del IBI, la base imponible es el valor catastral de los bienes inmuebles. Su devengo. ¿Qué es el devengo? El devengo es el momento en el que nace la obligación de pago de un tributo. Por ejemplo, en la prestación de un servicio, el IVA se devengará en el momento en que se preste el servicio. Entonces, en el caso del IBI, se devengará el 1 de enero de cada año, tomando como periodo impositivo el año natural. La cuota íntegra de devengo del IBI se obtiene aplicando sobre la base liquidable el tipo de gravamen previsto por la ley reguladora de las haciendas locales. Estos gravámenes son
Para los inmuebles urbanos, mínimo el 0,4% y máximo el 1%. Para los inmuebles rústicos, mínimo el 0,3% y máximo el 0,9%. Los ayuntamientos pueden incrementar este tipo en unos puntos porcentuales fijados en función de factores tales como puede ser tales como ser capital de provincia o de comunidad autónoma, prestar servicios de transporte colectivo de superficie, prestar más servicios de los que corresponden con carácter obligatorio o que se trate de municipios en los que los terrenos de naturaleza rústica representen más del 80%. Por último, podría ser para los inmuebles de características especiales el 0,6%. Para cada grupo de estos bienes, los ayuntamientos pueden establecer un tipo diferenciado que en ningún caso será inferior al 0,4% ni superior al 1,3%. La ley también prevé deducciones o bonificaciones. Y un ejemplo es la bonificación del 50% de las viviendas de protección oficial. ¿De acuerdo? El periodo impositivo del IBI es en el que se considera realizado el hecho imponible que origina el nacimiento de la obligación tributaria principal. Es decir, para el IBI, la ley determina un periodo impositivo de un año natural. Pues bien, pasamos a hablar del impuesto sobre actividades económicas. Se encuentra regulado en los artículos 78 a 91 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. En cuanto a su hecho imponible, es el mero ejercicio en territorio nacional de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local determinado. Se consideran actividades empresariales las ganaderas cuando tengan carácter independiente, las mineras, industriales, comerciales y de servicios. En cambio, no tienen dicha consideración las actividades agrícolas, las ganaderas dependientes, las forestales y las pesqueras. Por lo tanto, estas no constituyen hecho imponible para este impuesto. Quizás os preguntáis qué es lo que se considera ganadería independiente. Pues es el conjunto del tipo de ganado que se encuentra regulado en el artículo 78. Os aconsejo que os miréis este artículo. ¿De acuerdo? Como en el impuesto anterior, también hay supuestos que no están sujetos al impuesto sobre actividades económicas, los cuales se encuentran en el artículo 81. Como por ejemplo la exposición de artículos con el fin exclusivo de decoración o de adorno. Y también hay exenciones establecidas en el artículo 82 para determinados sujetos, como el Estado, las entidades de la Seguridad Social o la Cruz Roja. Hablando de sujetos pasivos, los sujetos pasivos de este impuesto son las personas físicas y jurídicas y los entes sin personalidad jurídica que realizan en territorio nacional cualquiera de las actividades que originan el hecho imponible que hemos descrito anteriormente. En cuanto a su periodo impositivo, el ejercicio de las actividades económicas que originan este impuesto normalmente es continuo en el tiempo. Por ejemplo, un abogado no ejerce solo una vez al año, o cualquier negocio ejerce su actividad comercial durante todo el año. Entonces, el periodo impositivo se entiende como periódico y normalmente coincide con un año natural. Vale, pasamos al impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Encontramos su regulación en el artículo del 92 al 99 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. En cuanto a su hecho imponible, es un impuesto obligatorio en todos los municipios,
que grava la titularidad de los vehículos de tracción mecánica aptos para circular por las vías públicas. Están sujetos a este impuesto todos los vehículos de tracción mecánica, sea cual sea su clase y categoría, que haya sido matriculado en los registros públicos correspondientes. Aquí encontramos dos supuestos de no sujeción. Son los remolques y semirremolques de carga útil no superior a 750 kilos y los vehículos que, a pesar de haberse dado de baja por antigüedad de su modelo, sean autorizados para circular excepcionalmente con ocasión de certámenes, exhibiciones o carreras limitadas a los de esta naturaleza. En cuanto a las exenciones, recordemos que este concepto significa que la ley prevé supuestos que, a pesar de estar sujetos al impuesto, sus sujetos restarán exentos de la obligación de pago. En el caso del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, las exenciones se encuentran reguladas en el artículo 93 y, entre otros, se encuentra el caso de los vehículos oficiales destinados a la seguridad ciudadana o las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria. Los sujetos pasivos de este impuesto son las personas físicas y jurídicas y los entes sin personalidad jurídica a nombre de los cuales conste el vehículo en el permiso de circulación. Estas serán las personas que estarán obligadas a pagar este impuesto. Periodo impositivo, pues igual que en el impuesto anterior, el hecho imponible del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica en principio es continuo en el tiempo, no se agota en un simple acto y por lo tanto se entiende como periódico. Pues bien, tras haber explicado estos tres impuestos, debemos añadir que también encontramos otros que no son obligatorios, son potestativos. Esto quiere decir que los ayuntamientos pueden decidir si los exigen o no. Y estos son el impuesto sobre construcciones, obras e instalaciones, más comúnmente conocido como ICIO, y el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Ahora vamos a ver estos dos. Empezamos por el ICIO. El ICIO se encuentra regulado en los artículos del 100 al 103 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Veamos cuál es su hecho imponible. La realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la cual se exija la correspondiente licencia de obras o urbanística, declaración responsable o comunicación previa. La diferencia entre licencia y declaración responsable o comunicación previa es que en la primera, en la licencia, la persona que quiera realizar la obra debe de esperar la aprobación de la administración. Debe de esperar que ésta le conceda la licencia. Mientras que por el contrario, en la declaración y en la comunicación, tal como su propio nombre indica, simplemente se debe comunicar a la administración que se va a empezar dicha obra, sin tener que esperar el permiso previo. Bien, en cuanto a los sujetos pasivos del ICIO, las personas físicas y jurídicas y los entes sin personalidad jurídica a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que sean los propietarios de la construcción, instalación u obra, sean o no los propietarios del inmueble sobre el cual se realizan. Estas serán las personas que están obligadas a pagar este impuesto. Repito, es el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, por si le queréis echar un vistazo. En cuanto a la base imponible, el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra sin incluir los conceptos de IVA y otras exacciones relacionadas, honorarios profesionales, beneficio industrial del contratista, ni cualquier otro concepto que no integre estrictamente el coste de ejecución material. ¿De acuerdo? Eso será la base imponible. En cuanto a la cuota tributaria,
La cuota tributaria a ingresar será el resultado de aplicar sobre la base imponible que acabamos de explicar el tipo de gravamen establecido por el ayuntamiento dentro del límite máximo del 4% permitido por la ley. Los ayuntamientos pueden fijar bonificaciones que disminuyan el importe de la cuota a pagar mediante sus ordenanzas fiscales, las cuales regulan este impuesto. Algunos ejemplos de bonificaciones pueden ser las bonificaciones de hasta un 95% a favor de construcciones, instalaciones u obras declaradas de especial interés o utilidad municipal, o por ejemplo que incorporen sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar para el autoconsumo. También bonificaciones de hasta un 50% para los casos de viviendas de protección oficial. O también encontramos bonificaciones de hasta un 90% por mejora de la accesibilidad y habitabilidad de los discapacitados. Muy bien, y el segundo impuesto potestativo, como ya hemos comentado, es el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Encontramos su regulación en los artículos 104 a 110 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Y pasamos al tercer apartado de la clase de hoy. Vamos a hablar ahora de las tasas. Las tasas son las prestaciones patrimoniales que establezcan las entidades locales por dos motivos: por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, o por la prestación de un servicio público o la realización de una actividad administrativa en régimen de derecho público de competencia local que beneficia al sujeto pasivo. Quizás estos términos parecen difíciles de entender, pero poniendo unos cuantos ejemplos yo creo que nos quedará claro. ¿Qué se considera como utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local? Pues, por ejemplo, la construcción de un balneario y disfrutes de aguas que no consistan en el uso común de las aguas públicas, o, por ejemplo, cuando un bar quiere instalar una terraza y para ello tiene que ocupar la vía pública. ¿Y qué significa la prestación de servicios o la realización de actividades administrativas de competencia local? Pues, por ejemplo, el servicio de alcantarillado, los cementerios locales, utilizar instalaciones locales para exhibir anuncios, lo típico que se pegan los carteles de un concierto, por ejemplo, en una farola. A ver qué más. Por ejemplo, la inspección de vehículos también podría ser. Aquí también encontramos supuestos de no sujeción y de exención. Estos son los servicios por los cuales las entidades locales no podrán exigir tasas: abastecimiento de aguas en fuentes públicas, alumbrado de vías públicas, vigilancia pública en general, protección civil, limpieza de la vía pública y por la enseñanza en los niveles de educación obligatoria. Y también el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales no estarán obligados al pago de las tasas por los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente, y por todos los que interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional del Estado. ¿Quién son los sujetos pasivos en este caso? Se consideran sujetos pasivos de las tasas estatales aquellas personas físicas o jurídicas a quienes afecten o beneficien personalmente o en sus bienes los servicios o actividades públicos que constituyan su hecho imponible. El devengo de las tasas. Según la naturaleza de su hecho imponible y conforme determine la respectiva ordenanza fiscal, las tasas podrán devengarse en dos supuestos: en el momento en que se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial, o cuando se inicie la prestación del servicio
o la realización de la actividad, aunque en ambos casos podrá exigirse un depósito previo de su importe total o parcial. O el segundo caso sería en el momento en que se presente la solicitud que inicie la actuación o el expediente, que no se realizará o tramitará sin que se haya efectuado el correspondiente pago. Muy bien, pasamos al apartado cuarto, las contribuciones especiales. En primer lugar, hay que decir que las contribuciones especiales no son incompatibles con las tasas. Esto quiere decir que un mismo hecho imponible puede gravar tanto una tasa como una contribución. Pues bien, ¿qué son las contribuciones especiales? Son aquellos tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento del valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos. Por lo tanto, los sujetos pasivos, en este caso, serán las personas beneficiadas por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios. Por ejemplo, en el caso de la realización de una obra, el sujeto pasivo será el propietario del inmueble afectado. En cuanto a la base imponible, según el artículo 31 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, corresponderá como máximo el 90% del coste al sujeto pasivo y el 10% a la administración. Pero hay que tener en cuenta que este tributo también es potestativo y por lo tanto las administraciones que lo deseen podrán asumir su coste íntegro. El devengo. El momento en que se devengan las contribuciones especiales corresponde a cuando las obras se han ejecutado o el servicio ha comenzado a prestarse. Aunque el devengo no se produzca hasta ese momento, la Administración podrá exigir por anticipado el pago de las contribuciones. Y por último, el apartado quinto, los precios públicos. Como hemos mencionado anteriormente, los precios públicos no se encuentran dentro de la categoría de tributos. La principal diferencia de los precios públicos con todos los anteriores que hemos venido explicando en esta clase es que los tributos son obligatorios, mientras que los precios públicos son voluntarios. Con los precios públicos, tú estás pagando al Estado o a la Administración por un servicio que también te lo podría proporcionar una empresa privada. Por ejemplo, la piscina municipal. Puedes disponer del servicio de piscina en una empresa privada como sería un gimnasio. O la matrícula de la universidad pública, ya que también tenemos la opción de acudir a universidades privadas. Que nos lo podamos permitir o no ya es otro tema, pero la legislación lo considera así, ¿de acuerdo? Encontramos su definición en el artículo 24 de la Ley de Tasas y Precios Públicos, el cual entiende como precio público la contraprestación dineraria que el Estado recibe por la prestación de un servicio de solicitud voluntaria por el contribuyente, en igualdad de condiciones que el sector privado y en régimen de derecho público. El Estado ofrece un servicio y cobra un precio por él, simplemente, al igual que lo podría hacer una empresa privada, pero que sirve para financiar el gasto público. Veo que aquí en el PDF pone artículo 24 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Lo corrijo, ¿de acuerdo? Es el artículo 24 de la Ley de Tasas y Precios Públicos, para que lo tengáis en cuenta. Pues bien, continuamos. El artículo 42 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales dispone que no puedan exigirse precios públicos por los siguientes servicios o actividades. Realmente son las mismas que las de las tasas que hemos mencionado anteriormente. No se pueden exigir precios públicos por el abastecimiento de aguas en fuentes públicas, por el alumbrado de vías públicas, por la vigilancia pública en general, por la protección civil, por la limpieza de la vía pública y por la enseñanza en los niveles de educación obligatoria.
¿Quiénes son los obligados al pago? Son simplemente aquellos que se benefician de los servicios o actividades. Después, en referencia a la cuantía de los precios públicos, deberán cubrir como mínimo el coste del servicio prestado o de la actividad realizada, de manera que su cobro permita la autofinanciación de citados servicios y actividades. Ahora bien, cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que así lo aconsejen, el sector público podrá fijar precios públicos por debajo del límite señalado. Y por último, en cuanto al cobro, desde que se inicie la prestación del servicio o la realización de la actividad, nace la obligación de pagar el precio público. Pues muy bien, chicos, ya hemos terminado. Hasta aquí la clase de hoy. Y os recuerdo que, como siempre, cualquier duda que os surja en relación con este tema, podéis dirigiros al apartado de tutorías. Muchos ánimos a todos con el estudio y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.